Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar el último informe de laboratorio junto a mi grupo Kevin Snyder Ortega y Juan Daniel Claros. Tenemos el resumen. En esta práctica preparamos diferentes mezclas acuosas con el fin de identificar y clasificar los sistemas obtenidos como soluciones o coloides. Esto se hizo según a sus propiedades físicas y también a su naturaleza del soluto, en las cuales observamos los comportamientos de solubilidad y la formación de fases y efecto Tyndall. El efecto Tyndall es un fenómeno en el que una haz de luz se dispersa al pasar por un coloide, lo que permite distinguirlo de una solución verdadera. Esto se demuestra en el ejercicio 5.1 al cual les hablaré más adelante. Además, se analizó la influencia de los electrolitos sobre la estabilidad coloidal y se determinaron las concentraciones de las soluciones del sulfato de cobre y dicromato de potasio, que ese es de la tabla. Esa se realizó en la tabla 3. Cada grupo en este le tocó hacer un número y a nosotros nos correspondió el grupo 3 de las dos secciones de la tabla. Y ya con esto los resultados nos permitieron concluir que las soluciones son mezclas homogéneas con partículas de tamaño molecular, mientras que los coloides presentan dos fases no distinguibles y dispersan la luz. Para poder introducirnos un poco en el tema, las mezclas ocupan un papel muy fundamental, ya que la mayoría de las sustancias las encontramos en procesos industriales que se presentan en forma de soluciones o sistemas dispersos. Una solución es una mezcla homogénea que se forma por un soluto y un solvente. Estas partículas se encuentran distribuidas de manera uniforme a nivel molecular o iónico. Por otro lado, los coloides son sistemas heterogéneos con partículas de tamaño intermedio entre las soluciones verdaderas y las suspensiones. Estas tienen características particulares con el efecto Tyndall, ya que lo expliqué, y también tienen una estabilidad dependiente de la carga eléctrica y el medio dispersantes. Bien, esta práctica tuvo un propósito como preparar, observar y clasificar los distintos tintos de mezclas e identificar sus propiedades físicas, determinar su concentración mediante los cálculos que se van a mostrar más adelante en el análisis de los resultados. Pasamos a la metodología. En esta realizamos 3 puntos, el 5.1, el 5.2 y el 5.3. En el 5.1 hicimos la preparación de las mezclas, donde agregamos en cada tubo las cantidades indicadas en la tabla 1. Las cantidades, las reacciones que se usaron fue aceite, almidón, sulfato de aluminio, cromato de potasio y cloruro de bario. En el 5.2 se hizo el efecto de la carga de un electrolito sobre una estructura de un coloide, tomando 4 tubos de ensayo y agregando la cantidad indicada de la tabla 2, que fueron el cloruro de sodio, el sulfato del sodio, el fosfato de sodio y el cloruro de hierro. Por último, tenemos el 5.3, que fue la preparación de las soluciones, que fue como les mencioné anteriormente, que es el sulfato de cobre y el cromato de potasio, en donde cada grupo tuvo que hacer una de estas y demostrarlo en la tabla de análisis de resultados. Ya los dejo con mis compañeros. Bueno, mi nombre es Juan Daniel Claros. En esta sesión del marco teórico yo les vengo a hablar sobre unos conceptos sobre la práctica de laboratorio donde abordamos el estudio de las soluciones y los coloides. Pues esto nos dice que son sistemas fundamentales en la química porque permite comprender cómo las sustancias se mezclan y cómo varían sus propiedades físicas y químicas. A través de este trabajo analizamos cómo se preparan las soluciones, cómo se determina su concentración y cómo fenómenos ópticos como el efecto Tyndall nos ayuda a distinguir de los coloides. Como primer concepto tenemos las soluciones, pues nos dicen que la solución es una mezcla homogénea, es decir, sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. En este sistema, el soluto es la sustancia que se disuelve, mientras que el solvente es el medio donde ocurre la disolución. Para poner un ejemplo,
al disolver sal en agua, las moléculas de agua separan los iones de sodio y cloro, distribuyéndolos uniformemente. Este proceso puede representarse con la siguiente ecuación, o sea, soluto más solvente es igual a solución. Por otro lado, tenemos la concentración de soluciones. Cuando preparamos una solución es fundamental conocer su concentración, es decir, la cantidad de soluto presente en una cantidad determinada de solvente o de solución total. La concentración puede expresarse mediante unidades físicas o unidades químicas, según los datos disponibles y el tipo de análisis que se realice. Por ejemplo, acá tenemos las unidades físicas, que por ejemplo, porcentaje de masa a masa es igual a gramos de soluto o gramos de solución por 100. Por ejemplo, en una mezcla con 100 gramos de sal disuelto, 90 gramos de agua tiene una concentración de 10% de masa sobre masa. Aquí tenemos porcentaje masa-volumen, que es igual a gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Y aquí tenemos porcentaje volumen a volumen, que es igual a mililitro de soluto por mililitro de solución igual por 100. Aquí tenemos las unidades químicas. Estas se expresan la concentración en función del número de partículas o moles de soluto. Son esenciales para cálculo estequiométrico y reacciones químicas. Aquí tenemos la fórmula para hallar la molaridad. Es igual molaridad es igual a moles de soluto sobre el litro de solución. Por ejemplo, una solución de un molar de cloruro de sodio contiene un mol de cloruro de sodio por cada disolución. La molaridad, a diferencia de la molaridad, no depende del volumen, por lo que se utiliza en estudios donde la temperatura puede alterar la densidad de la solución. En la normalidad es útil en titulaciones ácido, base o redes, ya que considera la capacidad de una sustancia para reaccionar en proporciones químicas específicas. Y partes por millón. Por ejemplo, decir que el agua contiene 5 partes por millón de hierro significa que hay 5 miligramos de hierro por cada litro de agua. Otro concepto de que le voy a hablar es sobre coloides. A diferencia de las soluciones, los coloides son mezclas heterogéneas en las que partículas del soluto no se disuelven completamente, pero tampoco se sedimentan. Las partículas coloidales tienen un tamaño intermedio entre 1 nanomilímetro y 100 nanomilímetros. Perdón, tiene un tamaño intermedio entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros, lo que les permite permanecer suspendida en el medio. En coloides se distingue dos fases: la fase dispersa, que son las partículas coloidales, y la fase dispersante, que es el medio donde se encuentran suspendidas. Por ejemplo, un ejemplo común de coloide incluye la leche, la niebla y el humo. Eh, Uno de los fenómenos más característicos de los coloides es el efecto Tyndall, que consiste en la dispersión de la luz al atravesar un medio coloidal. Este efecto ocurre porque las partículas del coloide son lo suficientemente grandes para dispersar la luz, pero no para reflejarla completamente. En el laboratorio realizamos un experimento para demostrarlo. Por ejemplo, en la primera mezcla utilizamos cloruro de bario disuelto en agua y en la segunda cromato de potasio. Al pasar un haz de luz láser a través de ambas, se observa que en la mezcla coloidal la trayectoria de la luz se vuelve visible dentro del tubo, demostrando la dispersión lumínica. En cambio, en una solución verdadera, la luz atraviesa el líquido sin ser visible. Este fenómeno fue descrito por John Tyndall en 1869 y se representa con la relación dispersado infinito 1 x sobre 4. En términos simples, las longitudes de onda más cortas, como el color azul, se dispersan más que las largas, como el rojo. Este mismo principio explica fenómenos naturales como el color azul del cielo.
Y ya para terminar, a manera de conclusión sobre este marco teórico, podemos decir que el estudio de las soluciones y las coloides nos permiten entender el comportamiento de la sustancia al mezclarse. Las soluciones son sistemas homogéneos caracterizados por la disolución completa del soluto, mientras que las coloides son sistemas heterogéneos con partículas capaces de dispersar la luz. Bien, en el análisis y resultados los vamos a dividir en tres fases que fueron en las que se dividieron el laboratorio. En la tabla 1 se va a mostrar la fase 1 que fue la preparación de mezclas. En esta tabla se muestran los resultados obtenidos al mezclar distintas sustancias con agua, observando el comportamiento de cada una y su clasificación según el tipo de mezcla. Podemos notar que en el agua con el aceite se formaron dos fases visibles, que fueron que el aceite quedó arriba, para así mostrar que se trata de una mezcla heterogénea de tipo emulsión, es decir, un coloide. A diferencia de esta, nos encontramos también con el cromato de potasio, que formó una solución homogénea, ya que se disolvió completamente y no dispersó luz, es decir, esta fue no coloide. En resumen de esta tabla es que nos permite distinguir qué mezclas son homogéneas y cuáles son coloidales. Eh, También permite observar que la solubilidad y la naturaleza del soluto son quienes determinan el tipo de mezcla formada. Ahora bien, nos encontramos con la segunda fase del laboratorio está representada en la tabla 2, que nos muestra el efecto de la carga de un electrolito sobre la estructura de un coloide. En esta tabla se analizó cómo diferentes electrolitos afectan la estabilidad del coloide obtenido en el tubo número 3. Podemos observar que en el cloruro de sodio el coloide permaneció estable y sin cambios visibles. Ya al agregar el sulfato de sodio comenzaron a formarse partículas ascendentes, lo que señaló una coagulación parcial. Con el oxalato de sodio, la mezcla se volvió lechosa e indicó una mayor pérdida de estabilidad. Y finalmente, para el fosfato trisódico, se pudo observar que aumentó notablemente su temperatura y su coagulación total, lo que quiere decir que el coloide se estabilizó completamente. Podemos ver que en esta tabla se muestra que los electrolitos con mayor carga iónica desestabilizan más el coloide. Este comportamiento confirma el efecto Chusel-Hardy, que nos dice que los iones multivalentes neutralizan las cargas de las partículas y también provocan su agrupamiento. Ahora, en la tabla 3 se muestra la tercera fase de la práctica, que fue la preparación de soluciones. Lo que podemos ver en esta diapositiva son los datos que vamos a utilizar para, para, para esto, para hacer los cálculos, tanto de masa de soluto, etcétera. Eh, Esto también es como una comparación entre el sulfato de cobre pentahidratado y el dicromato de potasio. Eh, lo primero que nos encontramos es la masa de la solución contenida. Para hallar la masa de la solución contenida, tenemos que hacer la resta entre el pignómetro lleno menos el pignómetro vacío, lo que nos da para el sulfato de cobre pentahidratado 26.8912 gramos, y para el otro, que es el dicromato de potasio, nos da 25.5313 gramos. Para hallar la densidad de esta solución tenemos que dividir la masa de la solución sobre el volumen de la solución, lo que nos daría en el primero 1.07565 gramos sobre mililitro, y para el segundo 1.02125 gramos sobre mililitro. Para hallar la masa de los 50 mililitros de la solución, se tiene que multiplicar la densidad por el volumen. Para el primero nos daría 53.7824 gramos, y para el segundo nos daría 51.06.600.0626 gramos. Para hallar la masa del solvente, que es el agua, tenemos que ahora coger
nueva masa, que es el nuevo volumen, bueno, la nueva masa se puede decir, que son los 50 mililitros de la solución, menos la masa del soluto en gramos. La masa del soluto se nos dio en los datos, entonces podemos decir que para el primero fue 51.9824 gramos y para el segundo 50.3126 gramos. Ahora nos encontramos con las moles del soluto en la solución. Nos encontramos que para el primero, nos encontramos que la fórmula para este es masa de soluto sobre masa molar del soluto. Para el primero nos dio 0.007209 moles y para el segundo nos dio 0.0025 494 moles. Ahora nos encontramos con las moles de solvente en la solución. Para eso tenemos que dividir la masa del solvente sobre la masa molar del solvente. Para encontrar la masa molar se tiene simplemente que sumar cada elemento que está en la solución. Por ejemplo, en H2O nos encontramos que H, el peso molar, si el peso de H es 1. Ese 1 lo tenemos que multiplicar 2, lo que nos daría 12. Y el oxígeno, eh, su masa eh, es de, es de 16. Entonces, al sumar esto, nos daría aproximadamente 18. Lo que nos daría para el primero es 2.88551 moles y para el segundo 2.79282 moles. Para encontrar los moles totales de la solución tenemos que hacer la suma entre las moles del soluto y las moles del solvente. Lo que nos daría para el primero sería 2.89 272 moles y para el segundo 2.79 537 moles. Ahora para encontrar la molaridad de la solución tenemos que dividir los moles del soluto sobre el volumen de la solución en litros. Para esto tenemos que, como teníamos 50 mililitros, tenemos que pasarlos a litros. Lo que sería simplemente dividir 50 sobre 1000 para que nos dé 0.050 litros. Eh, en el primero, que es en el sulfato de cobre pentahidratado, nos daría 0.14418 moles sobre litro. Y para el segundo, que es el dicromato de potasio, nos daría 0.050987 moles sobre litro. Para encontrar el porcentaje de peso-peso, tenemos que dividir la masa del soluto sobre la masa de la solución y multiplicarlo por 100. Lo que nos daría ese porcentaje para el primero sería 3.3468%. Para el segundo 1.4688%. Para encontrar el porcentaje de peso-volumen tenemos que dividir los gramos del soluto sobre el volumen de la solución y multiplicarlo por 100. Lo que nos daría para el primero sería 3.6% y para el segundo 1.5%. Ahora para encontrar las partes por millón o ppm tenemos que eh, dividir los miligramos sobre los litros, pero como no tenemos los miligramos, podemos decir que eh, los, los gramos los podemos multiplicar por 1000 y eso nos daría miligramos. Entonces, eh, para, para esto, después de hacer ese proceso, nos daría para el primero 36.000 miligramos sobre litro y para el segundo nos daría 15.000 miligramos sobre litro. Y para hallar la fracción molar del soluto, es dividir las moles de soluto sobre las moles totales. Lo que nos daría para el primero sería 0.00 2492 y para el segundo 0.000
9120 eh, y como consiguiente y ahora en la discusión de resultados nos encontramos con igualmente que con la pasada dividiéndolo entre las tres fases del laboratorio, siendo el primero los tipos de mezclas observadas. Durante la práctica de laboratorio vimos cómo algunas sustancias se disolvieron completamente y otras no. Por ejemplo, el aceite con agua y el almidón con agua formaron coloides, donde las partículas quedan suspendidas sin disolverse del todo. Eh, Eso se comprobó mediante el efecto Tyndall, como se dijo anteriormente, ya que el rayo láser se dispersó dentro de la mezcla. A diferencia de esta, tenemos el cromato de potasio, que sí se disolvió completamente y de esta manera mostrando un color homogéneo y sin dispersar la luz. Por lo tanto, fue una solución verdadera, es decir, fue no coloide. Esto demuestra que el tamaño de las partículas y su afinidad con el agua determinan el tipo de mezcla. Ahora nos encontramos con la segunda fase del laboratorio, que fue la influencia de los electrolitos en los coloides. En esta observamos que cuando agregamos diferentes electrolitos al coloide del tubo número 3, notamos diferentes comportamientos. Primero, con el cloruro de sodio, el coloide se mantuvo estable, pero al usar el sulfato de sodio y también el oxalato de sodio, comenzó a notarse turbidez, lo que señala que las partículas empezaban a coagularse. Finalmente, con el fosfato trisódico, la mezcla se calentó y se estabilizó por completo. Esto pasa porque los iones con mayor carga neutralizan las cargas de las partículas coloidales. eh, de esta manera disminuyen la repulsión entre ellas y las hacen agruparse. Este fenómeno se conoce como el efecto Schutz-Hardy, que fue el que ya se nombró, que explica cómo la carga del ion influye directamente con la estabilidad coloidal. Y como Ahora bien, a manera de conclusión, podemos decir que la práctica permitió cumplir el objetivo propuesto al preparar y analizar las diferentes mezclas acuosas, identificando con claridad las diferencias entre soluciones verdaderas, coloides y suspensiones. También se observó que la solubilidad y la naturaleza del soluto determinan el tipo de mezcla formada, como lo pudimos ver en el aceite y el almidón, que generaron dispersiones coloidales con efecto Tyndall, mientras que en el cromato de potasio se produjo una solución homogénea. Además, se comprobó que los electrolitos influyen directamente en la estabilidad de los coloides. Por ejemplo, en los iones con mayor carga, como lo son el fosfato trisódico, que causaron una coagulación total, lo que confirma el efecto Schutz-Hardy y la importancia de la carga iónica en los sistemas. Ya en la preparación de las soluciones, como lo fue la del sulfato de cobre pentahidratado y el dicromato de potasio, se evidenció que la densidad de estos y la molaridad aumentan proporcionalmente con la cantidad de soluto disuelto, eh, cumpliendo así las relaciones teóricas entre masa, volumen y concentración. Los resultados fueron coherentes con lo esperado y los errores experimentales fueron mínimos, limitándose a pequeñas pérdidas de soluto o variaciones en el manejo del pignómetro. Y pues para finalizar, podemos decir que la práctica permitió pues afianzar los conceptos sobre solubilidad, concentración y estabilidad coloidal, fortaleciendo tanto la comprensión teórica como las habilidades experimentales en el laboratorio.